Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio abriendo nuestros himnarios, abriendo nuestro corazón, apagando nuestros celulares, empezando por el predicador. Okay. Okay. Para poder meditar en la palabra de nuestro Dios. Hablamos en los himnarios de cánticos espirituales, hermanos, en el himno número 225. Amén. La pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros cree de todo corazón que existe un Redentor? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo así lo creo, porque así me lo enseña y me lo muestra las Sagradas Escrituras. 225, hermanos. A la honra y gloria. Yo sé que existe un Redentor y se entregó por mí. Ofrece vida eterna y salvación también. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que mi Señor murió por darnos libertad. Yo sé mis culpas Él cargó, en la cruz lo demostró. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Yo sé que algún día vendrá, así nos prometió. En él espere servirle fiel, pues Él recompensará. Yo sé que existe un Redentor. Yo sé que es el Salvador. Yo sé que Cristo vive hoy. Amén. Vamos a ir en palabras de oración y después de la oración, hermanos, vamos a pedirle a nuestro hermano Saúl, a nuestro hermano Soterio, a nuestro hermano José, si nos dirigen en las alabanzas cada uno de ustedes, hermanos, y después pasaré a traer la meditación de la palabra de nuestro Dios. Oremos. Nuestro buen Padre eterno, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que en él ha creado, vamos ante su presencia, Señor, agradecidos porque nos ha dado la vida, nos ha dado salud, y porque día con día, Padre Santo, usted nos sigue mostrando cuán bondadoso, cuán misericordioso, cuánto amor usted aún tiene para cada uno de nosotros. Queremos pedirle en esta hora, Padre Santo, que despeje nuestra mente, nuestro corazón, cualquier pensamiento que podamos traer y que nos podamos edificar a través de tu palabra, Señor, y que esa palabra que se ha de hablar en esta tarde pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, que lo podamos poner en obra, en práctica, Señor, en nuestro diario vivir, pero principalmente, Señor, que lo podamos dar a conocer a aquellas personas que aún no le conocen. Queremos pedirle que bendiga a cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, que los siga bendiciendo con toda bendición espiritual y toda bendición material de acuerdo a tu voluntad. Queremos pedirle por aquellos hermanos, hermanas que aún andan en el camino, que usted, Padre Santo, apresure sus pasos, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar hasta este lugar, para así festejarnos, regocijarnos, Padre, a través de este servicio. Y que ponga en nuestras mentes, en nuestros corazones, Padre, siempre poder servirte de acuerdo como usted lo pide. Bendiga a nuestros hermanos que estarán al frente, Señor, en la alabanza, que le siga bendiciendo, que le siga dando sabiduría de lo alto, Padre, pero principalmente que le siga dando un corazón, Señor, para que ellos continúen adelante sirviendo para tu reino.
Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos, y es nuestra plegaria en esta tarde, pues en Jesucristo oramos. Amén. Amén. La rodilla, la canilla, los ojos. Vámonos, algo. 249. Voy a la tierra de Canaán. Y como no me lo sé, pues ahí me van a ayudar. Para que todos cantemos fuerte, especialmente el hermano Ríos. Amén. Voy a la tierra de Canaán, el alma vivirá, y nieblas ya no existirán, el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar, todo es amor, y el alma de hombre vivirá. Florece para mí una flor, el alma vivirá, y siempre brillará el sol, el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar, todo es amor, y el alma vivirá. De amor un faro está en el mar, el alma vivirá. Luz a las costas de mi hogar, el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar, todo es amor, y el alma vivirá. Moriré solo un dormir, el alma vivirá. Su eternidad me hará feliz, el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar, todo es amor, y el alma vivirá. A esa hermosa tierra voy, el alma vivirá. Por ella lo que tengo doy, el alma vivirá. Allí no habrá ni quien llorar, todo es amor, y el alma vivirá. Amén. Sí, 182, hermanos. ¿Tenemos? Cantemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su sendir. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las veredas
bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Vamos a cantar el himno 90, cuando andemos con Dios. Si lo tenemos, cantemos. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si agradamos su ley, Él será nuestro rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumpla nuestro deber. Si quieres ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Osades amor de tu Rey, Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer,
ser. No podemos probar su delicia sin par, si seguimos mundano el placer. Observemos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumpla nuestro deber, si queréis ser felices, debes obedecer. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un pequeño corito que se encuentra en la Biblia, hermanos. En el libro de los Romanos, capítulo 14. Y es el versículo 8. Romanos 14, 8. Primero vamos a leerlo y después se los enseñaré, hermanos. Okay. Dice la palabra de nuestro Dios así, hermanos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Sí, hermano. Ahorita cuando llegué y abrí la Biblia, yo estaba leyendo esto. Dice Romanos 14. Este corito, hermanos, está muy bonito, muy facilito, muy sencillito. Vamos a empezar a decir, hermanos, ahí donde dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Ok? Y luego de ahí nos vamos a brincar donde dice, sea que vivamos o que muramos, en vez de que diga del Señor somos, vamos a decir somos del Señor. Vamos a cambiar las palabras nomás. Vamos a adelantar la palabra somos primero y luego del Señor. ¿Ok? Va así, hermanos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. ¿Ok? ¿Listos? Facilito, hermanos. Facilito. Vamos a ver. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Amén. Vamos entonces a meditar en lo que es la palabra de nuestro Dios, hermanos, y no se encuentra ahí lo que vamos a estar estudiando.
pero está en el libro de los Proverbios, capítulo 8, hermanos. Ya estamos entrando a lo más hermoso, hermanos, al capítulo, uno de los capítulos más hermoso que podemos encontrar, que podemos meditar, que podemos estar estudiando concerniente a la sabiduría, hermanos. Espero que hayan hecho su tarea que les había dejado de leer este capítulo, hermanos, porque todo el capítulo en sí mismo, hermanos, habla concerniente a la sabiduría, hermanos. Todo el capítulo. ¿Sí? Y tal vez tengan en sus encabezados, ahí en sus Biblias, la palabra ahí sobre la sabiduría o la excelencia de la sabiduría, hermanos. La eternidad. La eternidad, ¿sí? De la sabiduría. Entonces, hermanos, todos estos tópicos, hermanos, que tal vez pueda traer en su Biblia, ahí arribita del capítulo 8, ¿verdad? Es porque todo eso, ese lema, hermanos, o esa frase de ahí, nos está indicando que se trata todo el capítulo en sí de ello, hermanos, sobre la sabiduría, ¿ok? Sobre la sabiduría, hermanos. Y aquí, hermanos, lo que estamos haciendo, lo que vamos a estar viendo es una apelación de la sabiduría, hermanos. Es una apelación de la sabiduría. Ahora, hermanos, vamos a empezar a leer versículos 1 hasta el versículo 11, hermanos. ¿De dónde? Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y clama a la sabiduría y de su voz la inteligencia. ¿Alguien más? El versículo 2. El 2. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas te separa. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Verso 5. Entender, oh simples discreción, y vosotros necios entrar en cordura. 6. Oíd porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. 7. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. 10. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Gracias, hermanos. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Entonces, hermanos, estamos tratando de entender a lo que se está dirigiendo aquí la palabra de Dios, ¿no, hermanos? Porque está hablando en sí mismo de ¿qué? De la sabiduría. Porque hay una frase, hermanos, hay una frase ahí específica, hermanos, que dice clama. ¿Qué es clama? ¿Qué quiere decir la pura palabra clama, hermanos? Que llame. Llama, ¿sí? Habla, grita, ¿sí? Dice, ¿pero a qué cosa? Dice, a la sabiduría. Y da su voz la inteligencia, hermanos. Ahora, hermanos, la sabiduría, hermanos, en los versículos del 1 al 3, ¿ok? Los primeros 3 versículos. La sabiduría, en lugar de esconderse, hermanos, o pretender ocultarse, lanza su apelación desde las alturas. Fíjense, porque dice, da voz a la inteligencia. Clama es hablar, gritar, hermanos, hacia las alturas, ¿verdad? Dice, y también dice, y encrucijadas y la entrada de la ciudad.
todos lugares públicos, hermanos, en donde quiera que tú te encuentres, en donde sea que tú vayas, tú trates de proclamar, de gritar la sabiduría. En otras palabras, habla siempre verdad. Habla siempre verdad, hermanos. Porque esto, en esta sección, es de lo que se va a estar tratando, hermanos. Ahora, hermanos, esta sección, fíjense, esta sección comienza, hermanos, con una personificación ¿de qué? ¿A cuál es esa personificación, hermanos? Hermano José, ¿a qué se estará dando esta? A los hijos. Bueno, todavía sigue hablando para los hijos, pero aquí está hablando de una personificación ¿de qué? Los hombres. No, En la iglesia. más o menos, pero tampoco. ¿De qué estamos hablando, hermanos? No, estamos hablando concerniente a el principio de la sabiduría. Entonces, estamos hablando, hermanos, sobre una personificación de la sabiduría, ¿sí? Como una mujer que grita en las calles. No sé si se acuerdan ustedes, hermanos, en aquellos años, en aquella época, cuando venía el señor lechero por las cuadras de las colonias y estaba gritando que la leche, o las tortillas, lleve pan, etcétera. ¿Se acuerdan? Bueno, a eso, hermanos, se está refiriendo aquí, que grita en la calle, ¿sí? Pero con sabiduría, hermanos. Saber claramente lo que está hablando, lo que va a decir. Ahora, hermanos, seguida de las mismas palabras de su llamado, hermanos. ¿A qué fuimos llamados usted y yo? ¿A qué fuimos llamados cada uno de nosotros? A ser hijos de Dios. A ser hijos de Dios. ¿Pero a qué más fuimos llamados? Seguir a Cristo. ¿Perdón? A A predicar la palabra, a seguir a Cristo, ¿sí? Ahora imagínense, hermanos, que usted vaya por las calles y empiece a gritar esa sabiduría, esas palabras que vienen de parte de nuestro Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque dice aquí, versículo 1, dice, clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. ¿Por qué, hermanos? Ahorita voy a estar dividiendo, estoy tratando de dividir este capítulo en diferentes puntos de vista, hermanos. Nada más ténganme un poquito de paciencia. ¿Sí? Ahora, hermanos, aquí, hermanos, seguida de las mismas palabras de su llamado. Versículo 4 hasta el 36, hermanos, nos hace mención sobre eso. Ahora, el discurso de este capítulo, de este llamado a la sabiduría, hermanos, ¿sí? Su discurso consta de 5 secciones principales en este capítulo, hermanos. ¿Sí? Y ya dijimos la primera. Del 1 al 3, habla de qué dijimos, hermanos. La sabiduría. Sobre la sabiduría. Ahora, los versículos. Y el 12 dice, yo la sabiduría. ¿Sí? Okay, ya. ¿Sí? Ahora, hermanos, fíjense. Su discurso entonces consiste de 5 secciones principales. Un discurso, del cual ese discurso, hermanos, se encuentra en los versículos 4 y versículo 5. Y nos está hablando de ese discurso. Ahora, la segunda parte, hermanos, un llamado a escuchar su instrucción y las razones para hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué somos llamados, hermanos? Otra vez, vuelvo a la pregunta. Ya dijimos a predicar, a seguir a Cristo, pero aquí mismo nos hace mención, hermanos. ¿A qué somos llamados? Entender. A escuchar, hermanos. A escuchar. ¿Sí? ¿A escuchar qué cosa? A escuchar su instrucción. No la instrucción del hermano Jorge. Porque el hermano Jorge le puede decir diferentes tipos de instrucciones. Pero de que me vayan a escuchar a mí y que me vayan a hacer caso, es otra cosa.
Pero nos está hablando aquí, principalmente la palabra de nuestro Dios, a que escuchemos, ¿sí? La instrucción de quién? De Dios. De nuestro Dios, pero también, hermanos, nos invita a ver, a entender, a escuchar las razones, pero al mismo tiempo a que nosotros actuemos para ello, hermanos. No nomás las voy a escuchar. No nomás voy a escuchar la instrucción de la palabra de Dios, lo que Dios me está pidiendo hacer, y es todo. Porque al hablar, hermanos, yo puedo estar hable ahorita, pero muchas veces puede entrar por este oído y puede salir por este otro lado. Pero lo que dice aquí, hermanos, es que escuchemos las instrucciones y los razonamientos, pero para hacerlas, hermanos. No nomás quedármelas así y que se las lleve el viento, no, hermanos. Hay que ponerlas a la obra, en práctica, hermanos. Esa es la segunda cosa, hermanos. Versículos del 6 al 11. Ahora, hermanos, de los versículos 12 hasta el 21, del versículo 12 hasta el 21 de Proverbios capítulo 8, nos da una descripción de su carácter y propósito justos, hermanos. Versos 12 al 21. Nos da también, hermanos, una descripción de su origen y su uso divino, hermanos. Versículos 22 hasta el 31. Y por último, hermanos, una apelación final que nuevamente, hermanos, se dirige a ¿quiénes? A nosotros. ¿Cuál es? A nosotros. Pero principalmente a quién habla aquí, hermanos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 dijimos a quién va a estar hablando. ¿Se acuerdan? ¿A los simples? No. Ahí dice en el 4, en el 5. Sí, pero no. Fíjense, hermanos. Esta última parte del verso 32 al 36 va dirigida nuevamente hacia los hijos, hermanos. Va directamente hacia los hijos. ¿Sí? Y más adelantito lo vamos a estar viendo. Y así, hermanos, todos vamos a poder lograrlo. Apelaciones como parte integral de su instrucción. A eso se está refiriendo aquí estos versículos. Comentarios que tengan, hermanos, de lo que acabo de decir ahorita. ¿O ya se les olvidó? No. ¿No? Bueno. Entonces vamos a entrar, hermanos. Entonces, en estos primeros versículos que hemos leído, en estos versículos la sabiduría es personificada para hacer, ¿qué cosa? Un impacto, hermanos, hacia los oyentes, hermanos. Hacia cada uno de nosotros que está escuchando la palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Y no solamente eso, hermanos, pero tiene mucho, hay mucho material, hermanos, de la cual usted y yo podemos sacar si prestamos atención al mensaje de nuestro Dios, hermanos. De nuestro Dios. Versículo 1 dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, hermanos. En otras palabras, la sabiduría, hermanos, grita. Y la sabiduría grita porque todo el mundo anda muy distraído, hermanos. Imagínese a un estudiante, a uno de la escuela primaria, secundaria, hermanos, o de la preparatoria de high school. Y si aquel muchacho, aquella muchacha, aquel jovencito, adolescente, está distraída o distraído, entonces, hermanos, no va a poder pescar lo que el maestro está tratando de enseñar. O si puede captar, hermano. Porque yo muchas veces me distraje y tuve que volver a preguntar al maestro y me dice, ¿por qué no pusiste atención, Jorge? Yo ya lo expliqué,
y me dice, I'm so sorry for you. Me dice, lo siento mucho por ti, pero ya lo expliqué. Entonces, para la próxima, tuve que estar más alerta, prestar más atención a lo que el maestro me estaba tratando de instruir. Es lo mismo, hermanos, cuando alguien se nos viene y nos predica la palabra de nuestro Dios. Debemos nosotros siempre estar, ¿qué? Atentos. Debemos siempre estar viendo, hermanos, escuchando, estar alerta a la sabiduría que viene de parte de nuestro Dios, hermano. Recuerde que aquellos que nos predican la palabra de nuestro Dios son mensajeros de nuestro Dios, hermanos. Y la palabra que ellos vienen y nos traen es sabiduría de parte de nuestro Dios, hermano. No debe de ser palabra de hombre, hermano. Por eso siempre les he dicho, cuando alguien predique aquí, preste atención a lo que está predicando. Porque si está enseñando algo que no va de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, les aseguro, hermanos, que muchos se van a ir a lo que el predicador o la persona que está predicando lo que está diciendo esa persona. Pero hay aquellas personas, hermanos, que siempre están alertas, atentos, escuchando a lo que está diciendo. Yo siempre les digo, hermanos, si ustedes ven que yo estoy equivocado en algo, corríjanme, hermanos. Prefiero entrar bien al reino de Dios, hermanos, y no poder entrar al reino de Dios por estar echando malas. Por estar hablando lo que yo quiera hablar solamente y no lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces ya no va a ser sabiduría de Dios. Va a ser sabiduría ¿qué? Humana. De Jorge. O de cualquier otro predicador, hermano. Como como el libro de José Smith. Sí. Sí. Exacto. Él dicen ellos que Dios le habló Jesús le habló a él directamente, cosa que es una mentira. Uh-huh. Entonces, los proverbios son consejos inspirados, por el Espíritu Santo, Uh-huh. para cada uno de nosotros. En ese tiempo, se está dirigiendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahora se está dirigiendo ya a nosotros. La iglesia no existía en ese tiempo, pero estos consejos nos pueden ayudar bastante a ser mejores cristianos. Sí. Así es, hermano. Por eso, prestemos atención, hermano, a lo que nos estén predicando. ¿Qué es capítulo cuál? Capítulo 8. 8 Proverbios. Proverbios 8, versículos del 1 al 11 estamos. ¿Sí? Entonces, hermanos, en este primer versículo dijimos la sabiduría grita. Y la sabiduría grita porque todo el mundo anda muy distraído. Hermanos. La pregunta es, ¿estamos nosotros también distraídos, hermanos? Alertas. ¿Estamos también nosotros distraídos o estamos atentos y alertas? Despiertos. ¿No? También nos distraemos. ¿Sí? O sea, Dentro de la iglesia, e incluso, hermanos, nos podemos distraer, hermanos. Pero también la palabra de nuestro Dios nos dice a través del apóstol Pablo, en el libro de los Efesios capítulo 5, dice, despierta tú que duermes y te alumbrará el Señor. Entonces, si queremos recibir la bendición de nuestro Dios, hermanos, si queremos recibir la sabiduría de parte de nuestro Dios, entonces despierta del sueño espiritual, hermano. Y prestemos atención porque dice que podemos saber muchos de nosotros que está incluso distraído para la sabiduría de nuestro Dios, hermanos. ¿Sí? Acá la palabra, hermanos, inteligencia es el discernimiento, hermanos, y ese también grita, van de la mano, hermanos. ¿Sí? Dos pasajes bíblicos para este primer versículo, hermanos. Proverbios capítulo 1, versículo 20 y Proverbios capítulo 9, versículo 3. Si alguien quiere leer, por favor. El 1:20 dice:
La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Sí. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué dice aquí? ¿Qué hace la sabiduría? Alza su voz. Alza la voz. Pero imagínense, hermanos, que vaya el hermano Jorge por la plaza o cualquier otro hermano de nosotros. Y en vez de que alce la voz y que grite la sabiduría, hermanos, nos mantengamos callados. Nadie lo va a oír. ¿Quién nos podrá escuchar, hermanos? ¿Iba a decir algo, hermano José? Sí, hermano, yo creo que cuando está hablando de que clamemos, es que tenemos que hablar, ¿verdad? En todas partes. No sé si en algunos lugares usted se ha fijado que están por ahí, ponen su bocinita y la gente, la verdad, no les pone atención, hermano. Uh-huh. Pero si nosotros hablamos, ¿verdad? con coherencia, nos encontramos a alguien, le hacemos plática, hacemos una amistad y hablamos lo que sabemos, pues alguna duda les vamos a poner en la cabeza, ¿sí? Y una vez que usted siembra la duda en la mente de una persona, esa persona ya no va a estar quieta, ya va a andar buscando. Simplemente con que les menciones, el día que quieras visitar, busca la iglesia de Cristo. Ellos ya tienen su mente ya no está tan tranquila. Que si no quieren saber nada, no les importa saber nada de Dios, pues simplemente lo van a ignorar, ¿verdad? Pero creo que a eso como el podernos quedar callados muchas de las veces también, ¿sí? Porque le digo, fuera de aquí andamos con puros leones. O sea, al menos yo, ¿verdad? Donde quiera para donde voltee, no hay quien le hable con respeto, no hay quien le hable con una palabra normal, ¿verdad? Siempre lleva ahí el acentito, ¿verdad? Entonces, tengo que ser cuidadoso ahí también. Y creo que ellos van a ver la diferencia. Uh-huh. Claro que sí, hermanos. Así es. Y es importante, hermanos, si usted puede hablar con alguien, no se quede callado. Hable con esa persona, háblele de Cristo, enséñele, muéstrele, siémbrele la semillita, siémbrele la sabiduría o la inquietud, hermanos, para que pueda tener esa hambre de aprender más de lo que tú le estás hablando. A eso se está refiriendo aquí, dice, clama, dice, la sabiduría clama en las calles, donde quiera que tú vayas, anuncia, habla de ello. Proverbios 9:3, hermano. 3 o 3E. 3. Se lo leyo. Ajá. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué está diciendo aquí? Habla también de la sabiduría. Y está diciendo aquí claramente, hermanos, que envió a sus criadas. ¿Quién las envió? ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Dios. Es Dios, ¿a través de quién? Salomón. De Salomón, hermanos. Y dice que Salomón envió a las criadas. ¿Y qué hicieron las criadas, hermanos? Gritaron, clamaron, hermanos. Clamaron, dice, y envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y clamó, dice a cualquiera simple, ven acá a los palcos de cordura, dice, venid, comed mi pan y beber mi vino que yo he mezclado y dejar las simplezas y vivir y andar por el camino, ¿de qué? De la inteligencia. Y aquí la inteligencia quiere decir también sabiduría, hermano. Sí, hermano. Y tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Porque el hombre más sabio de la tierra, el que está hablando aquí, acabó muy mal, tristemente. Entonces, dejó una gran lección, dejó mucho, ¿verdad? Sí. Aunque quién sabe cómo le iría a él al fin, ¿verdad? Pero acabó muy mal, ¿verdad? Entonces, la sabiduría, si la usamos para bien, pues nos va a beneficiar, pero si la usamos para mal,
pues nos va a perjudicar también. Sí. Así es, hermano. Por eso ahora dice, hermanos, el versículo 2, fíjense, Proverbios 8:2. Ahora dice, en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. ¿Por qué se para, hermanos? En aquellas enredaderas, aquellos caminos que tal vez, hermanos, no puedes andar por ahí bien, ¿sí? Pero dice que está, ¿qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? Estamos hablando de la sabiduría. ¿Qué hace? Se tiene ahí. Se detiene, pero habla, hermanos. Habla, anuncia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para, versículo 3, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, ¿qué dice? Da voces. Das voces. ¿Qué está diciendo entonces, hermanos? Que no se calle, que sí. Y habla. Habla, no te quedes callado, no te quedes mudo o muda. Hablemos, hermanos, hablemos de esa sabiduría, hablemos de lo que Dios puede hacer, hermanos. Cantamos un canto, hermanos, que tenemos en las carpetas blancas. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Sí? Pero verdaderamente, hermanos, ¿estamos sintiendo lo que esa alabanza está diciendo, hermanos? El principio de la sabiduría es temor a Jehová. Estamos anunciando, hermanos. Estamos haciendo como un soldado, manteniéndonos firmes. Y estamos anunciando, pronunciando, hermanos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y le estamos invitando. Es lo que está tratando de decir ese canto, hermanos. Nos está tratando de invitar, ¿sí? A hablar de esa sabiduría de parte de nuestro Dios. Y si no la tienes, pídele a Dios que te ¿Sí? Si aún no está falta de sabiduría, dijo Santiago, pídala a Dios. Y Él os dará que reprochándonos En abundancia. en abundancia, hermanos. Poquita, en abundancia. No solamente, nuestro Dios no es un Dios mezquino, hermanos. Nuestro Dios es un Dios grande. Y si usted le pide sabiduría a nuestro Dios, se la va a dar abundantemente. Y dice, y sin reproche, hermanos. Nosotros podemos pedirle algo a alguien. Fíjense, nosotros podemos pedirle algo a alguien, hermanos. ¿Y qué nos dice esa persona? ¿Cómo nos trata esa persona, hermanos? ¿Y tú qué vas a dar por mí? ¿Tú qué me vas a ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Sí? O si no eso, hermanos, entonces se queda, no, pues no puedo. Y si nos da, nos lo va a dar ¿cómo? Mezquinamente, hermanos. O si nos lo va a dar, hermanos, nos lo va a dar ¿cómo? Reprochándonos. ¿O no? También dice por ahí, hermano, que en el dar está el pedir, ¿verdad? De la forma que Sí. pidas, ¿verdad? Es de la forma que te van a contestar también, Sí. te van a dar. Sí. Si llega exigiendo, pues probablemente no le van a dar nada, ¿verdad? Ahora imagínense, hermanos, imagínense usted, mi hermano y mi hermana, amigos. Imagínense en ustedes y a mí mismo, hermanos, clamando de esta sabiduría. Y si Dios le da la sabiduría a usted, ¿qué va a hacer con esa sabiduría? Hablar. Compartirlo, hermano. Compartirla, hermanos, hablar de ella. No nos la quedemos para nosotros mismos, anunciémosla. Y Dios dará su fruto, hermanos, a su debido tiempo. Porque aquí lo que está diciendo, hermanos, en el lugar de las puertas, versículo 3, en la entrada de la ciudad, fíjense, en dónde estaban anunciando esa sabiduría, hermanos. A la entrada de las puertas dice, da voces. ¿Sí? Vamos a ver Job capítulo 29, versículo 7. El libro de Job, hermanos, capítulo 29. Piensen ahora, hermanos, lo que Job dice. 29:7. Job 29:7. Dice, cuando yo salía a la puerta al juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Fíjense, hermanos.
Fíjense lo que está diciendo. ¿Tiene la tele, hermano? Sí, sí la Job tengo. 29:7, por favor. Porque está diciendo, hermano, cuando yo salía a la puerta a juicio, ¿sí? Dice, en la plaza hacían preparar mi asiento. En otras palabras, ya sabían quién venía, hermanos. Y le estaban preparando aquel lugar para que él pudiera estar allí. ¿29 qué era? 29:7, hermano. 7. Sí. Aquí está, en la tele. Ay, está en inglés. Espérame. En los tribunales del pueblo se reconocía mi autoridad. Sí, así. Fíjense. Conocían la autoridad de quién? De Job, hermanos. Porque estamos hablando de Job. Recuerde todo lo que había pasado con Job. Pero Dios lo prosperó. A pesar de que pudo ser renuente en contra de Dios, hermanos. Le dijeron que, pues, ¿qué pecado hiciste para que te esté yendo así? La esposa misma, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová, hermanos. ¿Sí? La confianza absoluta, hermanos. Y aún así él clamaba a Dios, hermanos. Nunca se dio por vencido. ¿Sí? Ahora aquí está diciendo, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, se preparaba su lugar, hermano. Le daban su lugar a este joven, hermanos. Ahora dice, versículo 8 dice, hermanos, los jóvenes, ¿qué hacían? Lo miraban, ¿sí? Pero ¿qué hacían los jóvenes, hermanos, cuando lo miraban? Daban paso. Corrían, se escondían, hermanos. No querían saber nada. No querían saber absolutamente nada. No querían escuchar. No. Lo que iba a decir. ¿Sí? ¿Y los ancianos qué hacían, hermanos? Se levantaban. Se levantaban y se quedaban. Me recibían de pie. Lo recibían a él de pie, hermano. Había un respeto. Imagínese a usted clamando a Dios, hermanos, en las plazas, hablando a la gente. Tal vez habrá gente, hermanos, que no nos va a recibir como nosotros quisiéramos. Pero recuerde que no lo están recibiendo a usted así, lo están recibiendo al Señor, hermanos. Pero va a haber gente que nos va a recibir con buenas palabras. Y va a recibir la palabra de nuestro Dios, hermanos. Lo que usted esté proclamando, usted está anunciando la sabiduría de parte de nuestro Dios, hermano. Por eso aquí dice, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, en Proverbios capítulo 8 estamos, a la entrada de las puertas da voces. Fíjense lo que está diciendo. Ahora, en las ciudades antiguas, hermanos, había murallas para protección. Y en las puertas era por donde estaban los líderes, hermanos. Solamente los líderes, los tribunales de justicia. Imagínense a Job, hermanos, siendo así. ¿Cuánto respeto tenían para él? ¿Cuánto podían la gente, hermanos, en aquel tiempo escuchar? Poder, tenían un poder, como la sabiduría es poder. Sí. No tiene, es poder. Es poder, exactamente, hermanos. Pero era un ejemplo, hermano. Sí, sí, exactamente. Entonces, hermanos, estos 3 primeros versículos, del 1 al 3, entonces, la sabiduría es, dijimos, personificada, hermanos. Número 1. Habla primera persona, resaltando, hermanos, las graves consecuencias que sobrevienen a los que rechazan la sabiduría de nuestro Dios. Y hay otros pasajes bíblicos, hermanos, que nos pueden hablar de estas personificadas de la sabiduría de nuestro Dios. Si quieren apuntar los pasajes bíblicos, hermanos, y ahí en una oportunidad que tengan ustedes, pueden también escudriñarlas. Proverbios 3, 14 al 19, hermanos. Aquí en Proverbios 3, 14 al 19, hermanos, nos habla concerniente a la sabiduría, pero una sabiduría personificada, hermanos. Aquí donde estamos hablando ahorita en Proverbios capítulo 8, versículos 1 hasta el 36, hermanos.
nos habla de esa misma sabiduría personificada. Y en Proverbios capítulo 9, versículos 1 al 12. Estos tres pasajes bíblicos, hermanos, nos deben ayudar a poder entender y comprender concerniente a esa sabiduría divina. Proverbios 3, 14 al 19, Proverbios 8, 1 al 36 y Proverbios capítulo 9, versículos del 1 hasta el 12. Entonces quiero concluir, hermanos, con una pregunta. De acuerdo a estos tres pasajes bíblicos que hemos visto en esta noche. Y la pregunta es, hermanos, ¿de dónde clama la sabiduría? Número 1, ¿de dónde clama la sabiduría? Lo encontramos en el versículo 1, hermanos. Desde lugares altos, importantes para la adoración, hermanos. Número 1. Número 2, hermanos. ¿De dónde clama la sabiduría? Lo encontramos en el versículo 2. En las encrucijadas de las rutas o de los caminos de donde se divide el camino, hermanos, en otras palabras. Y por último, la tercera cosa, hermanos, que hemos visto en esta noche. ¿De dónde clama la sabiduría? Se encuentra en el versículo 3, hermanos. Y clama en las puertas de la ciudad, de donde se establece la justicia. Preguntas, comentarios que tengan, hermanos, de estos primeros tres versículos. Sé que es mucha información. Sí, señor José. Hermano, ¿podría sacarme de dudas para entender ese versículo de Proverbios 9:3? ¿Qué es lo que nos quiere decir con ese versículo? Ok, vamos a leer el versículo 1 y 2 para poder entender el versículo 3. Ok, dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Ahora el versículo 3 dice: envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Verso 4. Dice a cualquiera simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comer mi pan y beber del vino que yo he mezclado. ¿Sí? Y dice, y dejar las simplezas y vivir, y anda por el camino de la inteligencia. Cuando está entonces hablando aquí, hermanos, cuando está hablando aquí sobre envió sus criadas, ¿sí? Aquí está haciendo referencia, hermanos, a un llamamiento a que vinieran a comer, pero también dice claramente, hermanos, para que pudieran, ¿qué? Vivir. Ahora, la pregunta sería, hermanos, ¿por qué clama a lo alto? Sí, hermano Sotero. Porque ahí es donde se pone la sabiduría. Porque ahí se pone la sabiduría. Pero dijimos, hermanos, para poderlo entender, en el versículo 1, si regresamos a Proverbios 8:1, ¿sí? Dijimos a dónde clama la sabiduría. Porque aquí está hablando concerniente a la sabiduría. Y dice que desde los lugares altos, junto al camino, importantes, aquellos lugares, sí, importantes, pero ¿era para qué, hermanos? para que sea oída. Bueno, para que sea oída, pero dijimos ¿para qué? Para adorar, hermanos, para la adoración. Mi pregunta es esta, hermanos, con todo respeto, Sí. quiero entender algo. Sí, Hay una contradicción muy tremenda en contra de las mujeres. Y la pregunta que yo estoy haciendo, según mi conocimiento, yo todo eso lo entiendo, ¿verdad? Que la Sí. principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tenemos que anunciar las buenas nuevas, X. Bueno, la razón es esta.
¿A qué se refiere? Envió a sus criadas. ¿Qué quiere decir que envió a sus criadas? Está hablando en femenino. ¿Qué quiere decir eso? Ahí me pesco el culo. Salomón envió a sus criadas. ¿Sí? ¿A dónde las envió? Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. O sea que lo que está diciendo que Salomón se está refiriendo a mujeres, ¿verdad? Él las envió a lo más alto, ok, vayan y hablen de la sabiduría, ¿sí? Hablen desde Dios. Ese es el tema precisamente, hermano. Gracias, hermano. Porque hay mucha contradicción, que la mujer no tiene derecho de hablar la palabra de Dios. Y aquí le está diciendo que sí tiene el derecho. Hermano, mire, acuérdese que, déjeme leerle aquí, Romanos 15:8, ¿sí? Donde dice, porque las cosas que antes se escribieron para nuestro conocimiento se escribieron, ¿sí? Entonces Pablo, ¿en dónde es donde nos dice por qué no le permito a la mujer hablar en la congregación? Correcto. ¿Sí? Entonces, o sea, la mujer tiene derecho de hablar, ¿no? Por ejemplo, la hermana Ana puede salir, puede hablarle a alguien, ¿verdad? Predicarle, pero aquí no le es permitido. Sí, es correcto. Así lo marcaba la ley. Y es indecoroso que una mujer que hable cosas personales. Pero si Dios le da a una mujer ese privilegio de hablar su palabra, ¿tendrá derecho o no tendrá derecho? Esa es la pregunta. Pablo dice que el apóstol Pablo. No, como para enseñar, por eso dice, si tiene alguna pregunta, pregunte a su marido en casa. Está hablando de un matrimonio cristiano. Está hablando de lo terrenal. Pero si Dios le da a una mujer sencillamente un ministerio, ¿tendrá derecho a compartirlo al mundo? Ahí nomás era un mensaje, ve y di esto. Y nomás, no es el que vaya a enseñar. Lo que pasa, hermanos, que en la iglesia de Corinto, para contestarle lo que usted está diciendo, en la iglesia de Corinto, hermanos, estaban dejando a la mujer que presidiera, que predicara dentro de la iglesia. Había mucho desorden en esa congregación, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo le dice, ¿verdad?, que la mujer debe guardar silencio en la congregación, está dando a entender, hermanos, que la mujer no se debe parar enfrente a predicar mientras que haya varones. Hermano, disculpe que lo contradiga un poquito, pero esas son conclusiones de hombres. Pero aquí las palabras nos está diciendo que se mandaba a hablar de Jehová, que es Dios. Pero pues quiere decir que la mujer también tiene derecho, si me permite leerle un pasaje de Gálatas 3:13, a ver cuál es la contestación correcta. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios, no nosotros? Dice así, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, que no somos el libre. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Pero de qué está hablando ahí? Si somos uno en Cristo Jesús, somos nueva criatura. Porque dice, porque el varón fue creado, la mujer fue creada a causa del varón. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? O sea, que la mujer esté sujeta, sí, a su marido, ¿verdad? Sí, o sea, usted puede ver en muchos, la mayoría de grupos, diferentes grupos religiosos, o sea, mujeres en el púlpito predicando, ¿verdad? Sí. ¿verdad?
¿Y qué es lo que Pablo dice? Pablo se está refiriendo a la iglesia, ¿sí? Porque no le permito a la mujer hablar, enseñar en la congregación. Enseñar, ¿verdad? Dice. Eso es precisamente lo que yo quiero entender. ¿Qué es lo que me dice Dios? No lo que dicen las otras iglesias. ¿Qué es lo que me quiere decir Bueno, Dios? es lo que nos dice. Aquí nos dice que la mujer no tiene derecho a estar hable, que si quiere aprender algo que le pregunte a su marido en su casa. Ajá. Sí, así dice. En Corintios capítulo 14. Vas a hablar de un profeta. Por ejemplo, mire, cuando a lo mejor aquí no acabaríamos de entender, pero si quieres hacemos un estudio en casa y aprendemos. Y para sacar conclusiones. Claro que sí. Es un desorden en el pueblo de Dios. Leemos la escritura, pero no la entendemos. Claro. Sí. ¿Qué pasa ahí? Sí, es cierto. Es bueno conocer, ¿verdad? Pero digo, es bueno compartir. Sí. Como ellos están escuchando, estamos hablando palabras de Dios. Claro. Yo me pregunto para mí, y yo digo, creo que si la mujer tiene el creación de Dios, aquí dice que todos tienen el mismo derecho ante Dios. Yo pienso que Dios, si es una burra para hablar de bondad, que no se puede poder caminar, no será una mujer. ¿Cómo la ves? No, sí, nomás que pues, las cosas son enormes, ¿verdad? Ese es el pensamiento de nosotros. Bueno, No se preocupe. ¿Usted vive aquí, no? ¿Usted vive aquí en Pecos? pues yo soy de aquí y de allá, yo soy del reino de los cielos. No, pero personalmente. No, yo soy de pasada, yo vengo pasada. ¿No? Ah, viene de pasada. Sí. Si no es una historia muy larga, ando aparentemente, físicamente ando solo porque yo tengo una gran familia, pues no me gusta que les hable las cosas de Dios. Y entonces yo se los dejé a Cristo, le digo, ya les hablé lo que tenía que decirles. No, ni me moleste, ni lo molesto. Sálvenme, pero. Claro. Por decir que la salvación es personal. La salvación es personal, no es familiar. Y uno no puede meterles el evangelio afuera. No, claro que Jesús fue muy claro. hay que salir contraproducente. Claro. Sí. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir, ¿verdad? Pero vamos a hacer una oración. ¿Okay? Vamos a pedir a nuestro hermano José que sea el encargado de dirigirnos a esta última oración. Si hay peticiones, hermanos, por favor, las tomen. Creo que sí. Hermano, que Diosito lo lleve mañana a los demás. ¿Peticiones, hermano? ¿Alguien tiene una petición? Para mí, mis hijos, mis hijas, pido para ellos, para mi mamá, que está mala. ¿Alguien más? Para toda la iglesia, Por la iglesia. espiritualmente y físicamente, a los que, como ahora que andan muchos fuera, que Diosito los cuida allá donde anden, que nos cuide de tanta enfermedad que hay, pero especialmente la enfermedad espiritual. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Claro que sí. Yo doy gracias por la salud de todos y por la recuperación pronta de Elizabeth, mi cuñada, que ya regresó a trabajar. Se está recuperando. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo pido sabiduría, que apréndanos, y sabiduría para el Señor, para que aprenda también. Claro que sí. Y él necesita ayuda, él no está bien, y gracias que le va a ayudar. Por los que vamos de paso. Bueno, por la hermana de nuestro hermano Jorge, la salud de ella y por la familia de él. Claro que sí. Por mis hijos, Por los hijos. Bueno, por toda mi familia. por toda la familia. Bueno, vamos a... Sí, adelante, hermano. Por mi vida espiritual, por mi familia, Claro que sí. por a ver qué es lo que quiere Dios que haga aquí en este lugar. Dios quiere que sigamos aprendiendo. El lema de la Iglesia de Cristo es: hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Pero vamos a ir a Dios en oración y los invito a ponernos de pie los que podamos. Usted no está aquí porque usted quiso estar, hermanos. Entonces, siempre hay una razón. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y que en estos momentos
está en medio de nosotros. Le damos muchísimas gracias, eterno Dios, por cada una de sus bendiciones, por permitirnos estar aquí delante de su presencia, para estudiar su palabra, para aprender más. También, bendito Dios, antes de pasar a otra cosa, pedirle perdón por nuestras faltas, cualquiera que sean, no las tome en cuenta. Perdónenos porque sabemos que le fallamos. Pero le pedimos, bendito Dios, que agradeciéndole todas sus bendiciones, pidiéndole también que nos cuide, Padre, que nos haga sabios en todo lo bueno, especialmente su palabra en la vida espiritual, que abra nuestro entendimiento para poder atesorar aquello que, cualquier duda que tengamos, nuestro Padre, que sea su palabra quien nos lo aclare. También por las peticiones que se han hecho en esta tarde, usted ya las escuchó, las ponemos en sus manos, bendito Dios, para que se hagan conforme a su voluntad. Sabemos que su voluntad siempre es buena. Al salir de este lugar, cuídenos donde quiera que vayamos, que no se aparte de nuestro camino, pero que tampoco nosotros nos apartemos de usted, bendito Dios. Ayúdenos a seguir creciendo en lo espiritual, también por todas las necesidades de su iglesia de aquí de Pecos sobre la faz de la tierra. Eterno Dios, damos muchísimas gracias, se lo rogamos, se lo agradecemos, en el bendito, precioso, grande, dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga.